Sean bienvenidos a la casa del Señor. Recuerden lo que, como dice el pastor, todos somos importantes aquí. Cada uno de nosotros tenemos una misión y todos juntos somos la iglesia del Señor, ¿verdad? Nos dirige un gran pastor que es nuestro Dios, pero tenemos la responsabilidad, ¿verdad?, de cumplir con nuestro Dios dentro de la iglesia. Entonces cada uno tiene diferentes dones, diferentes formas de trabajar y es importante que nosotros las pongamos por obra. Vamos a orar una pequeña oración para empezar. Señor, te damos las gracias porque estamos en este lugar. Gracias, Padre Celestial, porque siempre nos enseñas algo, Señor. Tu palabra es hermosa, tu palabra siempre llega hasta nuestro corazón. Y hoy especialmente queremos aprender de ti. Gracias, Padre Celestial, porque podemos hacerlo y podemos estar dispuestos, Señor, a que tu palabra entre en nuestro corazón. Amén. Amén. Bueno, el día de hoy yo traje un mensaje que se titula ¿Cómo escuchar la voz de Dios? Está basada en Juan 10, del 27 al 29. Dice el versículo 27, mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. El 28, y yo les doy vida eterna, ni no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Vean qué hermosa palabra esta que nos da el Señor, que indica como protección, como que nosotros pertenecemos, nosotros somos las ovejas. Nosotros pertenecemos a Dios y dice que nadie las arrebatará de la mano de Dios. Entonces, ¿por qué? Analicemos un poquito por qué el Señor utiliza las ovejas. Bueno, las ovejas son vulnerables. Vamos a ver un poquito de características de la oveja. Son vulnerables, entonces necesita quien las cuide. Siempre va a necesitar que el pastor las guíe hacia su alimento, hacia el pasto, hacia el agua, y siempre va a escuchar la voz de su pastor. Ellas no escuchan la voz de otra persona, solamente la de su pastor. Son sociables, son mansas, y también tienen una característica que a veces se alejan un poquito del rebaño y tienden a perderse. Entonces nosotros somos las ovejas. Nosotros necesitamos la guía del Señor, necesitamos que Él nos lleve a su palabra, nos lleve hasta la bendición de ser hijos de Dios, pero a veces tendemos a alejarnos un poquito, entonces Dios, con su gran amor, nos vuelve a meter en el camino correcto hacia Él, ¿verdad? Entonces Dios tiene un cuidado muy especial sobre todos nosotros. Bueno, como dice el título, es cómo escuchar la voz de Dios. El ser humano tiene una gran necesidad no solamente de hablar con Dios, sino también de escucharlo. ¿Qué es el problema? Que a veces no lo hacemos. ¿Por qué? Porque a veces hay mucho ruido alrededor. Tenemos, por ejemplo, como ejemplo, el ruido de las preocupaciones. Vivimos tan preocupados, más en estos tiempos, ¿verdad? Que hay tanto estrés y tantas cosas. Vivimos tan preocupados por todo lo que sucede a nuestro alrededor que a veces como que olvidamos un poco a Dios o lo dejamos un poquito de lado, porque aquella preocupación se mete tanto en nuestros pensamientos, en nuestro diario vivir, que a veces decimos, Señor, no encontramos como la salida y entonces nos metemos tanto en aquello que olvidamos que Dios está ahí, que Dios nos puede sacar de todas esas cosas. Entonces es importante que el ruido de las preocupaciones no logre desviarnos de la presencia de Dios. Tenemos el ruido de las redes sociales. Las redes sociales, bueno, vinieron a ser tan famosas en la actualidad que yo creo que todo el mundo tiene redes sociales, tanto los jóvenes, los adultos, ¿verdad? Todo el mundo tiene que ver con eso. Y el problema es que las redes sociales no es que sean malas, sino que el problema es que nos roban mucho tiempo. Y ese tiempo tal vez podríamos dedicarlo al Señor. Pero a veces hay gente que dura horas y horas metidos en las redes sociales.
y también como que absorbe mucho, porque hay personas que no pueden vivir si no pueden estar proyectando a la sociedad, comunicando dónde están, qué van a hacer, lo que visten, o sea, como dar toda la información de sí mismo porque necesitan hacer aquello. Pero eso nos está quitando y nos está robando la comunicación con Dios. Entonces tenemos que tratar, no es que no puedan tener redes sociales, lo importante es que todo tiene que tener límites, toda nuestra vida, pero lo principal y enfocarnos que Dios tiene que estar en primer lugar. Tenemos el ruido de pensamientos. Nosotros somos seres humanos que siempre estamos pensando, estamos acelerados y pensando, bueno, ¿qué vamos a hacer más tarde? Tal vez estamos sentados aquí y estamos pensando en la tarde, o estamos pensando en la noche, o estamos pensando en el día de mañana. Nuestra mente siempre está en proceso de estar, o sea, no nos podemos quedar quietos, sino que siempre vamos adelante. Y en realidad no deberíamos ser así, porque Dios siempre nos ha dicho que nosotros tenemos que vivir el día de hoy. Para mí es como vivir el tiempo actual en este momento que estamos aquí. Pero no podemos decir mañana voy a hacer esto o aquello porque no sabemos. Entonces es importante como centrar nuestra atención de que tenemos que vivir el cada día, tenemos que vivir el momento en que estamos. Y que en ese momento que estamos Dios sea el principal actor de nuestra vida. Tenemos el ruido de las voces externas, voces de personas, quizás de amigos, de amistades, que a veces nos invaden, digamos, en nuestra forma de vivir y tal vez nos quieren llevar a situaciones que no están bien. Y mucha gente se deja llevar por eso, ¿verdad? Porque a veces tenemos amigos que quieren invitarnos a ciertos lugares, a ciertas cosas, y nos distrae un poco de nuestra meta, que es el Señor. Bueno, y en medio de todo ese ruido, Dios nos sigue hablando, porque Él nunca va a dejar de hablarnos, ¿verdad? Entonces tenemos que Dios nos habla, pero a veces nosotros no logramos percibir. Dice que el Señor en la Biblia nos llama, mis ovejas oyen mi voz, ¿verdad? Entonces, ¿será que tenemos que ser cierta forma o ciertas cualidades de oveja para escuchar la voz de Dios? En realidad no es así, porque Dios le habla a todas las ovejas por igual. Y si nosotros somos ovejas, porque aquí estamos hablando de cristianos realmente que tienen una relación con Dios, deberíamos estar acostumbrados a escuchar la voz de Dios. O sea, eso debería ser parte de nuestra vida. Debería ser como lo cotidiano de todos los días. Esto significa que escuchar a Dios no es un privilegio de pocos, sino que todos podemos participar de ello. Pero surge la pregunta, ¿por qué muchos no escuchan? Si Dios sigue hablando y Dios habla desde el principio. Por ejemplo, Dios le habló a Adán y le explicó todo. O sea, ¿se imaginan ustedes que Dios en su viva voz nos explica a nosotros qué es lo que tenemos que hacer, qué es lo que a Él le gusta, qué es lo que no le gusta? Y sin embargo Adán escuchó, pero al final no escuchó, porque él hizo lo contrario de lo que Dios le estaba diciendo. Entonces nosotros tenemos que, no podemos ser así como hizo Adán. O por ejemplo Moisés, cuando Dios le estaba dando todas las indicaciones, él falló en una de ellas, ¿verdad? Y eso le costó la entrada a la nueva tierra. Entonces que nosotros tratemos de estar vigilantes, que nosotros tratemos de escuchar la voz de Dios y hacer lo que Él realmente nos indica. Dios es nuestro Padre, y así como es nuestro Padre, Dios nos habla, así como un padre habla a su hijo. Entonces el problema no es tanto que Dios que Dios hable con nosotros, sino que el problema es que no sabemos reconocer a veces la voz de Dios. Por ejemplo, tenemos a Samuel. Cuando Dios llamaba a Samuel, él no percibía que era Dios, se iba para donde Elí.
Entonces muchas veces Dios nos está hablando, pero nosotros no logramos percibir que es Él. Y tenemos que tener cuidado con eso. El Señor nos enseña algo poderoso. Puedes estar escuchando a Dios y no darte cuenta. Entonces tenemos que discernir, tenemos que tener sabiduría, por eso tenemos que pedirle al Señor, para que nosotros en todo momento logramos percibir la voz del Señor en todo lo que nosotros hacemos. Formas en que Dios nos habla. Vamos a ver, dice, Dios no está limitado para comunicarse, Él habla de formas diferentes. ¿Cuál es la primera forma en que Dios nos habla? A través de su palabra. La palabra de Dios es algo maravilloso porque Dios nos está diciendo, yo diría que es como un manual donde Dios nos dice qué debemos hacer y qué no debemos hacer. Dios nos está diciendo cómo podemos tener grandes bendiciones, cómo podemos ser personas agradables, olor fragante ante su presencia. Pero a veces muchas personas dicen, yo quiero que Dios me hable, yo quiero que Dios me hable, pero nunca abre la Biblia. Entonces eso es un problema. Nosotros tenemos que conocer, tenemos que leer cada día la palabra de Dios, porque ahí es la forma maravillosa en que Dios nos está hablando para poder tener una relación exitosa con Dios. Entonces tenemos que ser vigilantes y no dejarnos llevar por los ruidos y que hoy no tengo tiempo, hoy no puedo leer la Biblia. O sea, tenemos que ser vigilantes con eso y sacar un tiempo. Yo creo que nosotros tendríamos que tener toda nuestra vida planeada de forma de que tengamos un tiempo para Él, porque al final de cuentas Él es el más importante en nuestra vida. Dios nos habla a través del Espíritu Santo y es maravilloso. Recuerden que el Espíritu Santo es nuestro consolador, es el que quedó aquí en la tierra. Entonces es un Dios muy importante para nosotros y nosotros tenemos siempre que saberlo escuchar. Pero nosotros a veces pensamos que, como sucedió con la lengua de fuego cuando le habló a los apóstoles, nosotros pensamos, o hubo un tiempo más bien en que se dio que, por ejemplo, si una persona caía en el suelo, se oraba por ella y caía, ya estaba el Espíritu Santo ahí. O que había personas que lloraban mucho, o personas que gritaban, o personas que de verdad que hacían. Yo pienso que eso no debería ser así, porque el Espíritu Santo está con nosotros en todos los días de nuestra vida, en todo momento. No necesariamente en un acto ahí que quizás la gente lo observa como raro, pero esa era la forma de enseñar antes. No sé, cuando yo empecé a ser cristiana, se veían esas cosas. Y yo pienso que eso es un error. O sea, puede ser que Dios, el Espíritu Santo, esté haciendo algo ahí, pero no necesariamente porque nosotros tengamos que sentir algo o experimentar alguna cosa, es porque ya tenemos el Espíritu Santo. No es así. Si Dios nos quiere dar algo, nos lo va a dar en el momento, en la casa o donde nosotros estemos en esa relación íntima con Dios. Él se encargará de darnos los dones, de darnos las cosas, las bendiciones que Él quiera darnos. No necesariamente tenemos que esperar a ver los espectáculos para decir, uy, sí, ahí vea cómo se movió el Espíritu Santo. No, porque puede ser que el Espíritu Santo te susurre, te hable con amor y nosotros lo percibimos. A veces nosotros no logramos explicar por qué. Porque una voz como que nos dice, tienes que acercarte más a Dios, o tienes que perdonar a tal persona, o tienes que hacer esto o el otro. Y en realidad es el Espíritu Santo hablándonos a nosotros. Lo que pasa es que nosotros queremos como escuchar la voz audible, pero no necesariamente tiene que ser así, porque realmente Él se manifiesta de la forma que Él quiere. Y nosotros no tenemos por qué esperar cosas que tal vez no van a suceder. Entonces quiere decir que una persona que nunca, por ejemplo, ha caído al suelo y entonces quiere decir que nunca ha tenido el Espíritu Santo. No es así. El Espíritu Santo está ahí. Lo que nosotros no tenemos que hacer es conquistarlo, sino más bien invitarlo a nuestro corazón, sino más bien desearlo que esté con nosotros para que Él nos guíe en todo momento en caminar por este mundo, porque realmente lo necesitamos.
sin el Espíritu Santo, pues en este momento yo creo que no podríamos y ni siquiera podríamos comprender la Biblia, porque en realidad Él nos ayuda, es nuestra mano derecha. Entonces tenemos que meditar mucho en esta situación. Después, Dios nos habla a través de circunstancias. Puede ser que pase algo y Dios nos habló en ese momento. Puede ser que nosotros oramos ante Dios y puede ser que Dios nos escuche y Dios nos conceda un milagro o nos conceda la petición que nosotros hacemos. Puede ser que no, porque recordemos que Dios puede decir no necesariamente va a decir sí, ¿verdad? Entonces tenemos que discernir entre esto. A veces no logramos entender que Dios también tiene su manera de trabajar. Recordemos que los pensamientos de Dios son superiores a los de nosotros. Nosotros no podríamos comprender nada de lo que Dios hace, porque Dios es único y es maravilloso, y Él es el único que sabe qué nos conviene y qué no nos conviene. Hay una cita en Romanos 11:33 que dice: oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. La palabra insondables quiere decir imposible de medir. Entonces, los juicios de Dios son imposibles de medir. Nosotros no tendríamos la capacidad jamás para entender los juicios de Dios. Y dice que los caminos son inescrutables, son imposibles de investigar. Pero imagínense la grandeza que tiene Dios. Entonces Dios puede ser que nosotros le hagamos una petición y puede ser que Él en cierto momento diga que no, pero puede ser que diga después que sí. Pero veamos el ejemplo de José. Cuando José, los hermanos le hicieron todo lo que le hicieron, que fue esclavo, que fue a la cárcel, yo pienso que José como persona es igual a nosotros. Y él tuvo en ciertos momentos que pedirle al Señor: Señor, ¿pero por qué me está pasando esto? Sácame de aquí. Y posiblemente Dios en ese momento le decía que no. O sea, no. Yo me imagino que todo ese proceso fue demasiado fuerte, demasiado duro, y posiblemente oró muchas veces al Señor: Señor, sácame de esto. Yo no puedo más. Pero lo importante que pasó, y al final hubo una bendición. Puede ser que nosotros estamos pidiéndole algo al Señor y puede ser que en este momento diga el Señor no, pero puede ser que con el tiempo venga el sí, porque solo Dios sabe qué es lo que nos conviene y cómo nos conviene. Entonces Dios nos contesta y nosotros podemos escuchar la voz de Dios, pero nosotros no tenemos el entendimiento para poder conocer lo que Dios va a hacer, porque Dios es grande, es maravilloso, Él es único, y Él tiene la grandeza de poder decidir para nosotros todo lo que nosotros nos beneficia. Entonces, humanamente nosotros no podríamos entender los misterios, lo que Él hace. En realidad es maravilloso ver este ejemplo de José. A mí me llena mucho porque pasó tantas cosas y al final Dios le contestó y Dios lo sacó de donde estaba y Dios le dio la grandeza. ¿Cómo nosotros puede ser que estemos pidiendo algo en este momento? Y puede ser que Dios realmente después al final diga que sí, puede ser que sí, venga una bendición grande para cada uno de nosotros. Entonces, a veces Dios también dice que no. En 2 Corintios 12, del 7 al 9, recordemos que el apóstol Pablo habla del aguijón de la carne. Le pidió a Dios 3 veces que le quitara eso. Y el Señor dijo que no. Le contestó: bástate mi gracia, mi poder se perfecciona en la debilidad. Entonces, a veces nosotros hacemos la petición, el Señor nos va a contestar no. Después, en 1 Crónicas 22:7, dice que David estaba hablando con Salomón
Y David le explicaba a Salomón que lo que él más anhelaba era ser el templo de Dios. Pero resulta que Dios le dijo que no. Y que no, que él había derramado mucha sangre, entonces que no lo iba a permitir. Y entonces al final, si nosotros seguimos leyendo, vemos a David dándole indicaciones a Salomón sobre el templo, pero él no lo pudo edificar. Entonces puede ser que la respuesta de Dios sea que no, ¿verdad? Entonces tenemos que ser conscientes de eso, porque nosotros pensamos que oramos al Señor y creemos que Dios siempre va a decir que sí, y no es así. O sea, Él sabe qué nos conviene, qué no nos conviene, y Él sabrá qué respuesta nos da, porque en realidad Dios es todopoderoso y Él sabe todo sobre nosotros. Dios puede hablar a través de personas. En esta parte, bueno, digamos que los pastores cuando predican, Dios nos está hablando a través de ellos. Puede ser un mensaje de un hermano, un consejo que sea de acuerdo a la Biblia. Pueden darse muchas situaciones donde sea Dios el que esté hablando. Pero a veces no es así. A veces más bien hay personas que nos confunden. Y yo les voy a contar a ustedes una experiencia que yo tuve y todavía estoy confundida. Tuve una época, hace muchos años, que yo tenía problemas en mi matrimonio y entonces yo le oraba al Señor y yo le oraba y le oraba y le oraba y yo le pedía al Señor por nosotros para que nosotros pudiéramos vivir bien. Pues resulta que tanto orar, yo un día estaba en una oración en una iglesia y yo me hinqué y yo empecé a orar al Señor, yo ya no soporto más, yo necesito remediar esta situación. Cuando yo estaba, digamos, yo no le decía al Señor, pero yo estaba pensando en un divorcio, porque ya la situación no se podía sostener. Pero llegó una muchacha, yo estaba hincada, llegó una muchacha y me habló al oído y me dice: el Señor dice que Él es el esposo que escogió para ti. Entonces yo me quedé, yo me confundí, digo yo, bueno, ¿será que yo estoy equivocada? Posiblemente. Entonces yo dejé esa situación y seguí orando por el matrimonio, ¿verdad? Resulta que al tiempo, él fue el que se fue. Dejó su hogar, se fue y no dio explicaciones, simplemente se fue. Entonces a veces uno se confunde porque yo pensaba, bueno, ¿será que Dios va a hacer algo maravilloso en él y el matrimonio se va a arreglar? Pero a veces yo siento que a veces hay que tener mucho cuidado porque puede ser que alguna persona hable de parte de Dios, pero puede ser que no. Entonces cuando llega alguien y dice, el Señor dice, yo le tengo mucho cuidado a eso porque ¿cómo sabemos si realmente viene de Dios o no viene de Dios? Habría que ver. Pero si una persona me da una palabra a mí que es de la Biblia, ahí sí la creo yo, porque todo lo de la Biblia es para nosotros y para bien. Pero hay que tener mucho cuidado con las personas, porque yo hasta el momento me siento confundida con esa palabra que me dio la muchacha. Pero hay que orarle mucho al Señor y pedirle sabiduría y recoger todo lo que es bueno, todo lo que a nosotros nos sirve, digamos, de las personas que se acercan, que nos hablan, recoger todo lo que le pertenece a Dios, ¿verdad? Yo pienso que debe ser así. Esas situaciones como que dejaron un poco, no sé, porque hubo un tiempo donde se daba mucho eso. El Señor dice, y yo le tenía como medillo esas cosas. Entonces es mejor, tenemos la palabra de Dios y tenemos donde refugiarnos y tenemos donde escuchar y tenemos la forma de poder dirigir nuestra vida hacia el bien, hacia un acercamiento hacia Dios. Entonces yo a veces pienso que no necesitamos tanto las personas porque Dios nos puede hablar a nosotros directamente. Entonces, ¿para qué uno a veces buscar cosas donde si tenemos la palabra de Dios, que es toda la sabiduría que Él nos da, ¿para qué vamos a buscar cosas afuera?
Bueno, ahora, entonces dejamos la inquietud de que tenemos que tener cuidado con eso, ¿verdad? Porque puede ser que hayas hermanos, que yo recuerdo que había un hermano una vez que decía, yo recuerdo que le pasó esto, que le decían, bueno, el reino de Dios está cerca, ya que viene Cristo, ¿verdad? Pero él lo tomó tan así, tan literal, que le renunció al trabajo, dejó el trabajo botado y estaba esperando que Cristo venía, sacó a los chiquitos de la escuela. Entonces tampoco así, ¿verdad? Porque yo sé que el Señor puede venir en cualquier momento, porque nosotros no lo sabemos. Puede ser mañana, puede ser pasado mañana, puede ser dentro de un mes, nadie lo sabe. Pero nosotros tenemos que seguir con nuestra vida responsablemente y siempre seguir las indicaciones de Dios. Ahora, ¿por qué no escuchamos a Dios? Bueno, lo primero es el pecado. El pecado, cuando nosotros nos apartamos un poquito del Señor y empezamos, por ejemplo, a hacerle caso a una tentación o a hacerle caso al pecado, resulta que no sé, nos ponemos como es una falta de sensibilidad. Entonces nos apartamos un poco de Dios y no volvemos a escuchar la voz de Dios y nos alejamos de la palabra. ¿Qué le pasó a Saúl? ¿Ven lo que le pasó a Saúl? Saúl, por el pecado, ya no tenía comunicación con Dios, pero él quería saber lo que iba a suceder y se va para donde una divina. O sea, no llegar a ese extremo, ¿verdad? Nosotros tenemos que cuidar esa comunicación con Dios. ¿Qué le costaba a Saúl pedir perdón y continuar con el Señor? Pero tras de que la comunicación se cortó, todavía se puede buscar una divina. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto, ¿verdad? No podemos vivir en desobediencia y esperar que el Señor nos haga, porque eso no va a suceder. Tiene que haber una comunicación perfecta entre Dios y la persona y una obediencia a la palabra. Distracciones, era lo que hablábamos al principio. Tenemos el ejemplo de Marta, que Marta estaba ocupada haciendo todos los oficios y María estaba atenta a lo que Jesucristo estaba diciendo. Entonces, ¿cuántas veces nosotros, por estar haciendo cosas, oficios, trabajos o cosas, y nos ponemos a hacer, yo siento que a todos nos ha pasado, hacemos tantas cosas en el día, que ya nos llega la noche y yo no he orado, yo no he leído la Biblia, o entonces tenemos que tener cuidado con eso porque son tantas cosas que uno a veces tiene que hacer que se le olvida. Tal vez aquí a Marta se le olvidó que era más importante escuchar a Jesús que hacer todo lo que estaba haciendo. Entonces a veces es más importante poner en primer lugar a Dios y después hacer las cosas que tenemos que hacer. La falta de relación. No puedes reconocer la voz de Dios si no tienes una buena relación con Él. Entonces, ¿qué es tener una relación con Dios? Es tener la convicción todos los días de que Él está con nosotros. Es hablarle al Señor. Nosotros, al orar, no solamente orar, Señor, me pasa esto, Señor, ¿qué voy a hacer con esto? Quieras yo voy a contarles una experiencia que tuve. Yo después de una situación que tuve, digamos, en un trabajo en Alajuela, caí como en una depresión. Y eso ha sido muy duro porque ha sido algo de llevar todos los días. Me he esforzado mucho por salir de ahí. Y resulta que yo tengo 2 nietecitos. Como le dijera, lo que yo anhelaba en mi corazón era que hubiera una niña. Yo no pude tener hijas, tengo 2 varones, pero yo quería 2 niñas. Resulta que las 2 nueras quedaron embarazadas de mis 2 hijos, las esposas, y resulta que son niñas.
¿verdad? Y yo todavía no me lo creo, ¿verdad? Que sean niñas. Pero un día venía yo para el trabajo manejando y yo, Señor, yo le venía diciendo, Señor, me siento muy mal, necesito de ti, necesito, y empecé a orar. Y yo sentí como esa voz, y eso de que usted dice, alguien me lo está diciendo, pero no te estoy dando dos niñas para que se gocen contigo, para que tú compartas. Y yo me quedé así y yo dije, es cierto, Dios tiene cuidado de mí, porque esto es un regalo de Dios, que los dos embarazos sean dos niñas, eso yo lo siento como un milagro, en realidad. Y yo siento que ellas van a ser parte de mi vida, parte de mi corazón y me van a ayudar a salir de todo esto. Entonces yo lo que les digo a ustedes es que a veces nosotros tenemos situaciones y Dios nos chinea. Dios se encarga de nosotros y Dios se encarga de cuidarnos. Realmente es una experiencia muy linda y yo los invito a todos a tener una relación con Dios hermosa, porque Dios nos contesta, Dios nos habla en todo momento. Dios, cuando tenemos algún problema, Él está ahí presente. O sea, nos contesta de una manera o de otra, pero Dios siempre, siempre va a estar ahí. Después, si tenemos un corazón endurecido, o sea, si nuestra relación con Dios se vuelve difícil, nosotros abandonamos un poco al Señor, se va endureciendo el corazón. Entonces, ¿qué pasa cuando se endurece el corazón? Que ya no escuchamos la voz de Dios, que ya no leemos palabra y solamente actuamos por lo que nosotros pensamos. Entonces hay que tener cuidado por ese corazón, de que no se endurezca, de tener esa relación con Dios hermosa para que Dios siga hablándonos a nosotros. Ahora, ¿cómo aprender a escuchar la voz de Dios? Bueno, desarrollando una intimidad con Dios, que es lo que hemos estado diciendo. Si nosotros desarrollamos la intimidad con Dios, eso nos va a ayudar a nosotros a escuchar la voz de Dios en todo momento. Aprender a guardar silencio. A veces oramos y oramos y oramos y no logramos escuchar a Dios. ¿Pero por qué? Porque no se lo permitimos. Porque tanto pedimos y pedimos y pedimos y a veces nos equivocamos y empezamos a pedir en lugar de adorarlo, en lugar de expresarle todo nuestro amor. Entonces tenemos que guardar silencio a veces y escuchar. Y Dios nos va a responder, porque Él siempre lo va a hacer. Permanecer en su palabra. O sea, si nosotros, la obediencia es lo principal en una relación con Dios. Si nosotros somos obedientes, Dios siempre va a estar ahí. Dios siempre va a escuchar, Dios siempre va a responder. Pero lo importante es la obediencia, porque cuántas personas realmente leen la Biblia o están en una iglesia, pero no son obedientes. O sea, si Dios me dice, no mientas, no voy a mentir. Pero no es que voy a decir mentiritas blancas porque no importa, ¿verdad? No, si Dios nos dice algo, nosotros tenemos que actuar de una manera responsable. Discernir. No todo lo que sientes es de Dios. O sea, no todas las cosas quizás vienen de Dios, por eso es importante discernir. Hay que preguntarse si realmente todo aquello que está a nuestro alrededor realmente está en la Biblia. Porque todo hay que confrontarlo con la Biblia. Si no, aquello no sería parte de Dios. Vamos a poner como ejemplo central a Samuel. Vean, Samuel al principio no logró entender que era Dios el que lo llamaba. Pero Samuel, cuando escuchó la voz de Dios y cuando se dio cuenta que era Dios, ¿qué pasó con su vida? Él dedicó toda su vida al Señor. Fue un gran profeta y un juez del pueblo de Israel. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Ser como Samuel. Escuchar al Señor, escuchar su palabra, aceptarlo en nuestro corazón y seguirlo en obediencia. Y sabemos que si nosotros lo hacemos, Dios va a hablar con nosotros. Dios y Samuel tuvieron una relación hermosa, maravillosa. Entonces nosotros también podemos tener una relación así. Dejemos, no permitamos que los ruidos externos, que las cosas externas invadan nuestra vida, nuestro corazón
y que aquello nos vaya alejando y nosotros no logramos percibir cuando Dios nos habla, porque es hermoso, la voz de Dios es hermosa y la necesitamos, porque si nosotros estamos aquí en ese momento y si nosotros somos ovejas, porque si nosotros nos llamamos ovejas del Señor, recordemos que son personas realmente obedientes y dedicadas al Señor. Entonces, queremos ser ovejas, sigamos siendo ovejas. No permitamos que nosotros podamos salir de esa relación hermosa que Dios tiene con nosotros. Entonces, cuidémosla, seamos como Samuel, que están atentos a la voz de Dios y a hacer lo que realmente Dios quiere que hagamos. Entonces, si nosotros, Dios nos dice que hagamos algo, por ejemplo, Dios nos está diciendo que leamos la palabra y si nosotros no lo hacemos, o sea, ¿cómo nos va a seguir hablando si nosotros no lo hacemos? Entonces seamos responsables con nuestra relación con Dios, con nuestra vida con Dios, y verá cómo escucharemos a Dios siempre, que sea parte de nuestra cotidianidad, que sea parte de todos los días, que esa voz de Dios maravillosa pueda estar en nosotros y que nosotros podamos ser obedientes a todo lo que nos diga. Porque no es que le vamos a hacer caso a Dios en ciertas cosas, no, tenemos que ser obedientes en todo. Y realmente Dios en esta mañana lo que quiere decirte es, aléjate de todos los ruidos para que puedas escucharlo. Entonces, tengamos esa agudeza, ese oído presto a que podamos escuchar de Él en todo momento. En realidad ese es el mensaje que yo traía para ustedes y muchas gracias realmente a todos por escucharme y yo sé que Dios va a hacer una obra maravillosa en cada uno de nosotros y nos va a seguir hablando y nos va a seguir guiando en nuestra vida.